No, perdón, señor, en esta tienda no puede tocar eso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a probar una... Espera, me he comprado una guitarra. Pues eso, en el vídeo de hoy Jesús se ha comprado una guitarra. ¡Otra vez! Sí, tenemos un problema. Sí, tenemos un problema. Dios, qué calor con los focos. Joder. ¿Seguro que vas a poder poner el jersey? ¿Por qué no te quitas el jersey y volvemos a empezar? Y aquí está la bicha en cuestión. Sí, he pecado. Me compré una guitarra acústica. Sí, de mierda. ya sabéis, empezó comprándose guitarras de 6 cuerdas, luego de 7 cuerdas, después de 8 cuerdas y ahora por fin de 12 cuerdas, ¿vale? La verdad es que es una monada, o sea, con todas las letras, la mires por donde la mires. El mástil tiene la pala unida por scuff joint, ¿vale? Como las Ibanez de las gamas guapas de aquella época. Los clavijeros son así como de metal viejo, como bronce viejo, súper bonitos. Lo único que, como es una D'Angelico, tiene la cabeza de Galactus, ¿eh? La verdad que está guay, es una electroacústica, es de 12 cuerdas, un poquito de escozor en los dedos cuando estás tocándola, pero a cambio te devuelve un envolvente que alucinas, es una pasada. Yo siempre he querido tener una 12 cuerdas, pero al final nunca me he terminado animando, porque siempre me ha dado la impresión de que no le iba a dar demasiado uso. La verdad es que yo la toco más que las otras, pero también es cierto que porque cuando suelo coger la acústica es para cantar cosillas y tocar así en... Sí, en acordes abiertos y tal, y al final es que suena tan sumamente superior a las otras que es como... También es cierto que yo no tengo guitarras acústicas que sean con cebolla, ¿sabes? Bueno, pero no es tan mal tampoco, porque tienes una Suzuki como la mía, que no está mal. Misma que la tuya, y luego tengo una Durango que suena bien. Que es una guitarra increíble para lo que me costó. Yeah. Pero es verdad que, bueno... Sí, que no son gamas altas, ni mucho menos. Es jumbo, toda de caoba, es una guitarra bastante rara. Un día podríamos hacer una review solo, pero por guitarras la de raras que se encuentra uno por ahí, ¿sabes? Pues sí. Toda de caoba hasta el diapasón. Ni la Durango ni la Suzuki son electrificadas, ¿verdad? No, esta sí lo es, ¿eh? Lleva aquí su control para... Con su piezo para ecualizar, y además lleva afinador, ¿vale? O sea, si quieres afinar la guitarra, enciendes el cacharrín y al darle a la cuerda te dice si la tienes afinada o no. No. Por el culo. Vale. Tiene la entrada de jack, que tiene un acceso bastante guay para cambiar la pila muy fácilmente. A diferencia de la otra guitarra acústica que hemos probado hace poquito en el canal, que os dejo aquí un enlace para que le echéis un vistazo, es una Seagull, o Seagull en español. Seagull en español. El problema que tenía esa otra es que para poder cambiarle la pila, literalmente tienes que meter la mano dentro de la caja de la guitarra y localizar un velcro en el que está pegada la pila, sacar el velcro, cambiar la pila, volver a meterla dentro. ¿En serio? ¿Sabes las maderas que tiene? Yo es que cuando compro una guitarra no te creas tú que suelo informarme. De todas formas, pondremos las especificaciones de la guitarra por aquí abajo, y también incluso en el comentario fijado os lo pondré también, como suelo hacer con todas las guitarras que vamos publicando. Que por cierto, ya sabéis que ya llevamos unas cuantas guitarras probadas y muchas más que vamos a tener, y todas ellas las voy añadiendo a una lista de reproducción que os dejo aquí para que le echéis un vistacito también. Bueno, la verdad es que los acabados de la guitarra son una chulada, está muy bien, es muy bonita. Aunque todo el cuerpo de la guitarra está barnizado, en el mástil está como el acabado está a la maderita al aire, ¿no? Como a ti. Sí. A mí eso normalmente me da más igual, pero a ti siempre es algo que mencionas que te gusta. Sí, yo cuanto menos barniz en el mástil, mejor. Sí. Y las guitarras que me gustan suelen ser totalmente ásperas en el mástil, ¿vale? Sí. Incluso algunas, por ejemplo, mi Music Man lleva barniz en todos lados, menos en la zona en la que pones el pulgar. Ahí todo eso le despellejan el barniz para que no lo tenga. Y esta, pues, luego tiene un binding muy bien acabado, además con 3 bandas negras aquí, pues, si te lo vas recorriendo, y es que no hay ningún fallo de acabado, tío. Eso supongo que es pintado a máquina, digo yo. Pero está súper bien. No, tiene pero binding en la tapa trasera. Pintado a máquina también era en la Epiphone Casino, por ejemplo, y estaba mal pintado.
Eso es verdad. Ya sé que siempre enlazo a este vídeo, pero es que además que es un vídeo que está gustándoos mucho, es muy interesante porque puedes ver ciertos problemas de acabado que te vas a encontrar en algunas guitarras y para que no haya sorpresas, porque a veces ya la tienes en tu poder cuando te das cuenta de esas cosas. Os dejo aquí, de nuevo, el vídeo de la Epiphone Casino en el que la analizamos y vemos todos los defectitos que tiene, y os diré que el otro día estuve en una tienda y vi la Epiphone Casino de color azul. La mía lleva pintadas las Fs del hollow body, del cuerpo hueco, las Fs para que salga, lo lleva pintado en negro, y esta lo mantenía en azul. El mal pintado no era tanto culpa de cómo lo habían pintado, sino más bien de al cortar esa madera, de lo irregular que ha quedado. Por eso la pintura queda mal, porque en la de azul, que está claro que la han pintado toda la guitarra a la vez de azul, toda esa zona estaba mal rematada también, y era porque notabas que estaba como astillada la madera de la tapa, yo ¿sabes? tengo que decir que mi PRS Zack Myers, que os dejamos también una tarjetita, el acabado, si metes el dedo dentro de la F, sí, es verdad que la madera por ahí es áspera, ¿sabes? Está peor acabada. Sí, pero también no. es cierto que es lógico por cómo está construida la guitarra, es un poco complicado luego dejar eso bien acabado, ¿sabes? Ya. Pero... No, pero es cierto que me di cuenta de que le pasaría a todas las Epiphone. O sea, eso mismo que tiene la mía, le pasa a todas. Y lo más gracioso de todo es que el otro defecto del que hablé, que era que le habían salido unas grietas justo en la parte del nut aquí, sí. Las tenía exactamente igual, macho. Si os fijáis, en esta, la toma de jack está aquí abajo, en lugar de donde suelen tenerlo las electroacústicas, que suelen tenerlo en el mismo pivote con el que se sujeta la correa. Pero está muy bien situado. El acabado de los pivotes, si es que se ve, es como así, como en bronce antiguo. Sí, igual que las clavijas de arriba, que es precioso. También la tapa del acceso al alma, que está aquí arriba. Sí. Si no me equivoco, es la silueta del edificio Chrysler. Porque es una marca neoyorquina. El Empire State, quizá. Patrañas. Un edificio emblemático estadounidense. Este se está inventando la historia. Y se supone que es la silueta de ese edificio. Esto me lo contó un alumno que también tiene una de Angélico. La suya es una de ellas que me molaría mogollón tener yo. Sí, además he probado alguna. Otra guitarra que tendré que comprarme. Las de Angélico de Jazz, además, las tienes. Empiezan desde precios bastante bajos, luego las hay que se te va la olla lo que cuestan, pero desde los precios más bajos empiezan a ser guitarras muy majas y con muy buenos acabados y muy bonitas, muy al detalle. Bueno, esta guitarra no es una guitarra cara, ¿cuánto cuesta? Esto cuesta 470 euros. Por eso te digo, o sea, es cierto. No, y está acabada que dices, pero bueno. No, enseña un poco, bueno, voy a acercarla a cámara para que veáis la cereza y todo. La boca. Fijaros qué bonito el acabado en la boca y el detallito que tienen los pines de las cuerdas, ¿vale? Las chinchetas de las cuerdas, que tienen ahí como una cosa ahí en nácar súper bonito, que es un detallito que en pocas guitarras acústicas te encuentras. Y claro, menos en estos precios. No, ¿Vale? De hecho, los inlays también son acabado perla súper bonito, ¿eh? No sé si se aprecia bien en la imagen, pero en vivo son muy bonitos. Yo cuando la estaba probando en la tienda, tío, le dije a Ladrid, necesito una guitarra de 12 cuerdas que se pueda enchufar y que no me salga por un dineral. Y no le dije precios concretos, pero llegó el tío y dice, mira, lo único que tengo en toda la tienda es esta, pero te aseguro que vuelan. Estas guitarras vuelan, todo el que la prueba se la lleva. Y me la trae, estoy ahí tocando, pues estuve probándola pues una hora, fácil, gozando, tocando con una guitarra de 12 cuerdas, que no son especialmente agradecidas de tocar, y me lo estaba gozando. Y cuando termina, se me acerca y me dice, wow, ¿qué te parece? Y digo, yo, ¿qué tal? Y yo venía diciendo, pero esto, a ver, la guitarra está muy bien, es verdad, pero no me la voy a permitir con el precio que me va a decir. Y me dice, no, pues está por 470. Y digo, claro, por eso vuela. Y llegué y dije, como estos, toma mi dinero. Seguramente muchos de vosotros estáis diciendo, pero ¿para qué narices son esas 12 cuerdas? Cada una de las cuerdas va emparejada, ¿vale? Pero esto tiene una particularidad. Si conocéis, por ejemplo, cómo funcionan las bandurrias y los laudes, aunque son de 12 cuerdas, lo que son es de 6 parejas de cuerdas, ¿vale? O sea que hay 2 sextas, 2 quintas, 2 cuartas. Aquí exactamente igual, pero tiene una diferencia con respecto a esos instrumentos, que esta lleva una cuerda una octava por encima, pero solo en las 4 primeras cuerdas, perdón, en las 4 últimas en realidad. Sexta, quinta, cuarta y tercera llevan su cuerda, ejemplo, y una octava por encima la otra, ¿vale? De tal manera que cada una de estas cuerdas suena y su octava. Y la primera y la segunda no, van emparejadas normal.
y eso le da un sonido súper característico. Lo que mola es que cuando estás tocando acordes abiertos, no es que suene como si fueran dos guitarras, es que suena como si fueran más de dos guitarras. Sí, eso mola un montón. Es una pasada. Ahora la vais a escuchar, es más, os voy a dejar primero aquí desde esta ubicación. Va a tocar la Jesús y la vamos a captar solo con los micrófonos de ambiente, ¿vale? Luego ya veré si cojo más del micrófono de la cámara o más de los micrófonos de solapa o lo que sea. Pero vamos a tocarla sin enchufar y luego nos cambiamos de sitio y la probamos enchufada. No, perdón, señor, en esta tienda no puede tocar eso. Pues además de sonar de madre en acústico, cuando la enchufas, tiene aquí un previo, ¿no? Con 3 bandas de ecualización que la verdad es que responde bastante bien. Así que ahora lo que estaba tocando lo he tocado todo al medio, ¿no? Al 5 estaría, y además el ampli también lo tenemos al 5. Así que ahora voy, sin modificar el ampli, vamos a moverlo un poquito, ¿no? Para ver qué diferentes respuestas nos da el propio previo que trae la guitarra. Vale, le voy a poner muchos graves y pocos agudos. Voy a hacer lo contrario. Vaya respuesta de agudos, Dios mío. Vale, y ahora voy a mover solo medios. Voy a poner pocos medios y voy a dejar lo demás al centro, ¿vale?
hacer lo contrario, va a poner muchos medios. Pues qué diferencia, ¿no? Dios. Todo a los agudos, nada a los medios ni a los graves. Así no me disgusta, la verdad. Y ahora todo solo a los graves. Vale, ¿y solo medios? Pues nada, poco más que decir, porque todo lo que teníamos que decir sobre la guitarra ya lo hemos dicho. Es una muy buena compra por un precio muy razonable, muy económico. Sí, está muy bien para lo que vale. Y es una pasada de guitarra, vamos, ya me la dejarás algún día. Bueno, ya tenemos una cosita pensada. Ya tenemos una cosita pensada para grabar con esta, que a muchos de vosotros os va a gustar, seguro. Se vienen cositas. Así que como lo que ha hecho este hombre, si queréis estar enterados, os suscribís y le dais a la campanita y así recibís la famosa notificación de cuando publicamos y no os perdéis nada, si es que no queréis perderoslo. Y ya sabéis, si no os ha gustado este vídeo, le dais un dislike, Pero vamos, que si os ha gustado le podéis dar un like también, También te lo digo. Pues bueno, ya está todo el pescado vendido. Vale, sed buenos.